eso. Quiero que abran sus Biblias, por favor, allá en Hebreos. Seguimos en Hebreos. Hebreos capítulo 6. Y voy a leer del versículo 1 al 12 para entrar en contexto, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 6, del 1 al 12. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, estamos nuevamente delante de ti, suplicando tu bendición, Señor, suplicando que hables a nuestro corazón, que me escondas detrás de tu cruz, detrás de tu gloria, y des palabra, pues, Señor, a este imperfecto que la predica, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como ya hemos visto, esta carta es dirigida a la iglesia hebrea, la cual estaba integrada por al menos 3 grupos, ¿recuerdan? Dijimos que son los grupos de creyentes, es decir, los creyentes verdaderos. También están el grupo de los convencidos por el Evangelio y el grupo de los atraídos por el Evangelio. Es decir, los creyentes verdaderos son aquellos que se han arrepentido, han de verdad creído en el Evangelio y le han entregado su vida a Cristo. Pero aquellos que solamente están convencidos del Evangelio, quiero pensar que son los que están en una posición más peligrosa. ¿Por qué? Porque son aquellos que creen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Y eso, la verdad, los coloca en una postura muy difícil, muy complicada, porque muchas veces ellos navegan entre aguas del Evangelio y aguas del mundo, pero al final de cuentas creen que son cristianos y son salvos, pero muchas veces no lo son. Y eso me hace recordar una ocasión, un trabajador de un patrón. El patrón decía ser cristiano y el trabajador veía el comportamiento del patrón y le decía: ¿y aún así crees que tú te vas a salvar? Y el patrón le decía: pues es que Cristo murió por mí. Pero ciertamente la actitud del patrón no era la correcta, no era la de un cristiano, no era lo que se espera de un cristiano. Sin embargo, él estaba convencido de que era cristiano. Y al final de cuentas, pues solo Dios conoce en realidad el corazón. Pero de que hay convencidos del Evangelio en las iglesias, lo hay. También están aquellos que se ven atraídos y son los menos comprometidos.
son aquellos que van porque no tienen otra cosa que hacer, entonces van a los cultos, llegan, escuchan un rato, su negro se vuelve un poquito gris y se vuelven a ir. Y no hay ningún compromiso ni con Dios, ni con la iglesia, ni con nadie. Y puedo decir que ni con ellos mismos, porque ellos, escuchando el evangelio, saben que están en tinieblas, saben que están condenados y sin embargo no se comprometen a salir de esa condición. Y eso es peligroso también. Pero bueno, al final ellos están conscientes de que no son creyentes. Y bueno, ya se ha dirigido el escritor a estos dos últimos grupos. Recuerdan, a los convencidos y a los atraídos en los versículos anteriores, los del 4 al 6. Son aquellos que estaban dejando la iglesia, aquellos que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la palabra, la buena palabra de Dios, el poder también de Dios, y se fueron o se estaban yendo. Así es que ya se ha dirigido el escritor a esos grupos y debo decir, hermanos, que estos tres grupos siempre van a existir en las iglesias, siempre. Es decir, la iglesia está compuesta siempre por estos tres grupos. Así es que cada uno de nosotros debe de catalogarse en qué grupo está. Los creyentes, los convencidos o los atraídos. Porque siempre va a estar compuesta una iglesia de estos tres. En el tiempo que llevamos y en el tiempo que los más antiguos tienen en el evangelio, se han de dar cuenta que esto así es. Hay de todo tipo dentro de la iglesia. Y podríamos añadir otro grupo, quizás aquellos que saben que no son cristianos y vienen porque los traen, ¿no? Posiblemente, no lo sé. Pero bueno, pensemos solo en esos tres grupos. Y podemos ver que la pereza espiritual es la que caracteriza a aquellos que toman esa actitud de ignorancia voluntaria, y tristemente hasta creyentes caen en ese pecado de pereza. Los creyentes también tienen ese problema, ese pecado, la pereza. Porque conforme pasa el tiempo, en cuanto a vosotros, ahí marca un contraste, y el contraste es claro. Él viene hablando de los dos primeros grupos, de aquellos que desertan de la fe, y de repente en el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, hace ese contraste. Está hablando de los que apostatan y de los verdaderos cristianos que perseveran en la fe. El creyente verdadero está puesto por Dios, según el versículo 9, para cosas mejores en cuanto a la salvación se refiere. En cuanto a la salvación se refiere. Y dice eso porque, miren, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, el versículo 9, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica a ustedes. Le habla a cristianos. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pero esas cosas mejores pueden ser algo subjetivo, es decir, se puede entender de manera subjetiva, porque cuando nosotros pensamos en cosas mejores, siempre pensamos en cosas terrenales. Siempre pensamos en situaciones mejores de trabajo, mejores en nuestra economía, mejores en cuanto a nuestra salud. Cosas mejores que tienen que ver con el aquí y ahora. Y no cosas mejores en cuanto a lo que el Señor nos promete por ser sus hijos. Así es que por eso el autor dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación.
Miren, si el apóstol Pablo hubiera escuchado este versículo con nuestros oídos, él al primer azote que le hubieran dado por predicar el evangelio, él hubiera salido corriendo como los demás apóstatas. Se hubieran ido mejor, no hubiera permanecido. Él tenía bien claro que esas cosas mejores sí existen en el evangelio, pero tienen que ver con Dios más que con nosotros. Y el apóstol Pablo podía pensar, y no estoy diciendo que el apóstol Pablo fue el que escribió acá, sino que hago referencia de él a su vida, porque a pesar de todo lo que pasó, y varios hombres más que todos murieron, el apóstol Pedro murió decapitado también, o crucificado más bien, todos sufrieron, pero para ellos eso eran las cosas mejores que Dios tenía reservadas para ellos. Así es que no pensemos, hermanos, que si el autor habla acerca de cosas mejores, tiene que ver con el aquí y ahora, con que nos va a ir mejor. El famoso, es que no me gusta decir el evangelio de la prosperidad. Esa doctrina satánica de la prosperidad es lo que ofrece. Si tú ven al Señor y Él te va a dar todo, te va a suplir todo. Es más, no hay pobreza en el evangelio, hay riqueza espiritual, sí, pero no material, no precisamente material. Y digo no precisamente porque si el Señor quiere darte mucho dinero, lo va a hacer. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero si el Señor quiere dejarte como estás, también así te vas a quedar. Así es que no pensemos que el creyente está puesto para cosas mejores aquí. Siempre tenemos que ver más allá de nuestra realidad, de lo que vemos acá. Así es que Dios ha hecho una obra transformadora en el corazón del cristiano, y la posición que tiene en la salvación hace toda la diferencia contra aquellos que no son salvos. Y díganme ustedes si eso no es algo mucho mejor. No es una cosa mejor el estar en redención y no en condenación, en salvación, no en perdición, en Cristo, no en manos del diablo. Es mucho mejor. Estamos mucho mejor. Y esas cosas que son mejores no precisamente son propiciadas por el creyente, sino por el Señor, quien es bueno y es justo. Dios es bueno y es justo. ¿Qué dice el verso 10? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si algo no es Dios, es ser injusto. Él no es injusto. Y si Él no es injusto, pues Dios es justo, hermanos. Y la justicia de la que habla el autor, también hay que aclarar esto. Habla de la justicia de hacer un justo juicio. Hacer un justo juicio, porque hay una justicia de Dios que tiene otra connotación, y la encontramos por ejemplo en Romanos 1:17, que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la justicia de Dios, pero tiene que ver con relación a salvar, no a hacer justicia en cuanto a un justo juicio. No sé si me explico. De la que está hablando el autor, la justicia de la que habla el autor, es de juzgar, del juicio de Dios para juzgar. Y aquí, aunque la palabra justicia y justo
tienen la misma raíz en el original. Se refiere a la reconciliación del pecador con Dios en la justicia de Romanos 1:17. ¿Ok? Esta justicia del justo juicio de Dios podemos verla en la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es perfectamente justo y no hay injusticia en él. Por eso cuando juzga un hecho o persona o nación, Él lo hace correctamente y exige esa misma justicia en sus hijos. Levítico capítulo 19 versículos 35 y 36 dice: no hagan injusticia en juicio, dice el Señor. No hagan injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Y escuchen, dice Dios: lo que yo quiero es que tengan balanzas justas, pesas justas y medidas justas. Eso quiero que tengan. Y esto me llevó a acordarme de unos jóvenes que conocimos hace muchos años, que llegaron acá a Chilpancingo, y estos jóvenes trabajaron, por testimonio de ellos, en una ferretería. Entonces a ellos los ponían a quilear, o sea, a formar kilos de diferentes productos como clavos, por ejemplo. Y en lugar de pesar kilos de 1000 gramos, ellos ponían en una bolsa 900 gramos y ellos lo pasaban como 1 kilo. Y recuerdo que cuando nos platicaban sobre esto, lo platicaban como una travesura que hacían. Y decían ser cristianos. Ellos decían ser de Cristo. Pero, hermanos, eso es injusto, eso no se tiene que hacer. Bueno, independientemente de que si pensamos eso es robar, eso es fraudulento, pues bueno, eso es lo que Dios precisamente quiere. Quiere balanzas justas, pesas justas, medidas justas. Porque ya había comercio en ese entonces, y entre el pueblo de Israel, Dios decía: yo no quiero que se anden defraudando, no quiero que vendan kilos de 900 gramos, que sean kilos de 1000 gramos, eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque regularmente el que va y compra es el que necesita, y al más necesitado es al que se le defrauda. Así es que Dios exige que nosotros también seamos justos. Y de verdad, hermanos, que cuando uno se convierte a Cristo, lo primero que Dios hace, o de las primeras cosas que Dios hace en el corazón del creyente, es ponerle un alto sentido de justicia. De esta justicia molestan sobremanera las injusticias. Ver que se hace una injusticia es irritable para el creyente, que no debiera ser tan así cuando es hacia nosotros, porque dice el Señor: ¿por qué no sufres más bien tú el agravio? ¿No? Pensando en que no deberíamos de exigir tanto nuestra justicia, pero sí la justicia de los demás. Y eso es lo que está diciendo el Señor: quiero que sean justos, que sus balanzas sean justas, sus pesas sean justas, sus medidas sean justas. Porque les dice Él: yo, Jehová, vuestro Dios, los saqué de la tierra de Egipto, donde eran injustos con ellos. Por eso es que les dice: no quiero que sean ustedes injustos. Yo los saqué de allá. Ustedes probaron en carne propia la injusticia, y no quiero que hagan lo mismo aquí, entre su pueblo. En Deuteronomio 32:4 se dice del Señor que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Escuchen el atributo: Dios es justo, o los atributos, y recto.
Dios no puede cambiar su juicio, hermanos. Cuando Dios va a juzgar, Él lo hace en base a sus leyes. Y sus leyes son emitidas en base a lo que Él es, quien Él es. Así es que cuando Él hace un juicio, Él es justo y Él es muy recto. Por eso es que cuando la gente le exige a Dios justicia sobre algún tema, ni siquiera entienden lo que están pidiendo. Porque ellos, la gente que no conoce al Señor, cree que Dios tiene que juzgar y castigar únicamente a aquellos que son más malos que ellos. Pero a ellos no. Cuando también hay injusticia en sus corazones, pues no han creído en el Señor. Así es que el único justo que no se equivoca en sus juicios, porque es recto, es nuestro Dios. No hay iniquidad en Él, no hay maldad en Él. No hay esa maldad que a veces nosotros tenemos y que nos hace ser parciales al juzgar algo. En Dios no. Dios en ese sentido no tiene favoritos. Él juzga rectamente porque es justo. Así es Él. Y el salmista dice en el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y miren que este versículo lo que hace es un versículo un tanto polémico más bien, porque ya ven que hay una frase que muchos en un tiempo también abrazamos, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Pues este versículo no dice eso. Este versículo dice que como Dios es un juez justo, está airado con el impío todos los días. Así es su justicia. Él está airado con el impío todos los días. Habría que preguntarse, ¿quién es el impío aquí? Todo el que no obedece su palabra. Todo aquel que no hace su voluntad. Todo aquel que peca es el impío y que no se arrepiente. Así es que Dios está airado contra el impío todos los días. Y en Primera de Juan, capítulo 1 y 9, lo conocemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no sé si ustedes encuentran una aparente contradicción. Una aparente contradicción, que no hay contradicción. Dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí entienden? Si Dios fuera, si nosotros, según la línea que llevamos de pensamiento hasta ahorita, interpretáramos este versículo, tendría que decir, Dios es fiel y justo para castigar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para castigar nuestros pecados. Pero la diferencia la hace lo que dice al principio del versículo. Si confesamos nuestros pecados. Esa es la gran diferencia. Confesar el pecado. Entonces, la confesión de pecados es acompañada de arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay confesión. Y cuando hay confesión, hay un corazón contrito y humillado. Y entonces Dios es fiel y justo. Porque Él ha dicho que Él no echará fuera a todo aquel que se acerca a Él. No lo echa fuera. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿Se dan cuenta cómo Dios es justo, hermanos? Dios no puede ser injusto.
Sí, por eso el escritor se está diciendo a los creyentes, sin perder de vista a los otros dos grupos, a los convencidos y a los atraídos. Les está diciendo, aquellos se van, apostatan de la fe, no permanecen, pero ustedes no son así. Ustedes están guardados para cosas mejores que tienen que ver con la salvación. Y Dios no se va a olvidar de la obra que ustedes hacen, porque Dios no es injusto. Dios es justo. Así es que, hermanos, miren, cuando pensemos que lo que hacemos dentro de la iglesia para el Señor, pues Dios no lo toma en cuenta, o el hermano no lo toma en cuenta, o el pastor o quien sea no lo toma en cuenta, eso no importa. Que no sea un motivo para que venga el desánimo en tu corazón. Tú tienes que seguir sirviendo al Señor, y lo vas a hacer sirviendo a los santos, porque es lo que entendemos acá, lo que leemos acá, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es servir al Señor. Así es que miren, no debemos de desanimarnos. Y hay una razón también una razón más por la cual no tenemos que desanimarnos. No sé ustedes, pero creo sinceramente que Dios ni siquiera tendría por qué recompensarnos por el trabajo que hacemos en su obra. No debiera. Así es que, en vista de eso, ¿se imaginan? Nosotros éramos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, odiábamos a Dios, aunque decíamos, no, yo sí creo en Dios, en el Dios fabricado según tu mente, pero no en el Dios de la Biblia. Aborrecíamos al Dios de la Biblia porque es el que nos va a llevar a un juicio si no nos arrepentimos. Así es que, estando en esa condición de muerte, Él nos salva de ahí, nos rescata, nos da una mente nueva, transformada. Eso significa arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Porque vemos la grandeza del Evangelio, lo hermoso de Cristo al entregar su vida por nosotros, y eso hace que nosotros seamos transformados, cambiados, que pensemos de manera diferente. Ya no pensamos como el mundo, pensamos como Dios piensa en un sentido. Así es que, a la luz de ese sacrificio de Cristo por nosotros, y que no merecíamos, porque lo que Dios hizo por nosotros fue por pura gracia, por pura misericordia. Así es que, a la luz de ¿quién merece algo, hermanos? ¿O quién debe de esperar de Dios ser recompensado por la obra que hace en la iglesia? No debiéramos, pero como en el Señor hay gracia sobre gracia, y eso es una bendición, gracia sobre gracia, entonces nos recompensa aún por trabajar en su obra, por servirnos. Pero no, hermanos, más bien, miren, deberíamos de tener el corazón de Esdras. Y Esdras y el pueblo ya en su momento entendió muy bien, porque pecaron contra Dios después de regresar de Babilonia. Pecaron contra Dios. Quiero que vayan ahí a Esdras, por favor, capítulo 9. Esdras capítulo 9, versículos del 13 al 15 y del capítulo 10, 1 y 2. Esdras capítulo 9. Escuchen a Esdras.
Miren, les platico el contexto. Ellos estaban regresando, les decía, del cautiverio de Babilonia. 70 años en Babilonia. Ciro da el decreto de que todos los que quisieran regresar a reconstruir el templo y las murallas de la ciudad de Jerusalén podían hacerlo, eran libres. Y regresaron los judíos. Dios les había dado varios mandamientos, pero uno de ellos era: no van a reunir, a hacer familia con mujeres extranjeras. Estaba prohibido por Dios. ¿Y por qué? Ya sabemos las implicaciones que esto tiene. Porque orillaban a los hombres a adorar dioses de esas mujeres. Y eso pasó casi en toda la historia bíblica. Así es que Dios les dijo: no quiero que se unan a mujeres extranjeras, no quiero que hagan parentesco con ellas, no quiero que hagan familias con ellas. Por favor, es lo único que les pido, no lo hagan. Bueno, Esdras hasta este momento se entera de que ya había hombres casados con mujeres extranjeras del pueblo. Así es que dice el versículo 13, Esdras 9, versículo 13: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, él está pensando en el cautiverio, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, él está orando a Dios, nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Israel, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. ¿Qué era lo justo, hermanos? Sí, consumirlos, acabarlos, aniquilarlos, eso era lo justo. Pero le dice Esdras: tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras tenía el corazón chiquitito, pues apachurrado, o sea, por el pecado que ya se había cometido en el pueblo, de emparentar con mujeres extranjeras. Y sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 10: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Es una declaración muy sincera. Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, y aquí está la bondad de Dios, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Y eso es lo que pasó contigo y conmigo, hermanos. Cuando comprendimos el Evangelio y vimos nuestro pecado asqueroso, eso nos debió forzosamente a llevarnos a pensar que no merecíamos perdón, como Esdras. No podíamos estar delante de Dios. Y sin embargo, como Secanías dijo, aún había esperanza para nosotros. Porque vimos a Cristo en su sacrificio, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra maldad. Así es que antes de exigirle algo a Dios, hermanos, que no creo que nadie de aquí lo haga,
Pero si alguna vez osamos en exigirle a Dios salud, no sé, cualquier cosa que creemos que la merecemos, veamos a la cruz y veamos nuestro corazón, porque aún no somos buenos, seguimos siendo malos, pero estamos perdonados. Esa es la gran diferencia. Seguimos siendo malos, pero perdonados. Aún hay esperanza para nosotros. Así es que sí, el pueblo de Israel se sentía mal, y eso es bueno. Eso es bueno, sentir esa contrición por el pecado. Sabían que merecían no ser perdonados, sino consumidos por Dios. Pero Dios, que es misericordioso y lleno de gracia, les dio la esperanza. Eso es lo que el apóstol Pablo dice de nosotros también, allá en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando dice, en los versículos anteriores, del 1 al 3, él da una radiografía del pecador, quienes éramos nosotros antes de Cristo. Y llega al versículo 4 y dice, pero Dios. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, amando nuestro pecado, amando nuestra maldad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cómo puede ser Dios injusto? Dios no es injusto. Él es justo. Y aunque lo justo era que nos quisiera consumir como al pueblo de Israel por nuestros pecados, Él no viola su justicia al enviar a Cristo y pagar por nuestro pecado. Por eso es que la deuda fue pagada y la justicia de Dios queda intacta, no se vuelve injusto. Y es lo que la gente no entiende. A veces me han preguntado, a ver, si un hombre es muy malo y está en el lecho de su muerte y pide perdón y se arrepiente y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, ¿Dios lo perdona? Y eso puede ser un choque, ¿no?, si no entienden el Evangelio. Pero la respuesta es sí. Sí, Dios lo perdona. Claro, Dios que conoce el corazón y que la confesión de este hombre está siendo sincera. Dios lo perdona. Pero eso es injusto. No, no es injusto, hermanos. Es el dilema más grande para quienes no comprenden el Evangelio. No es injusto, porque hubo quien ya pagó por ese hombre, y fue Cristo en la cruz del Calvario. Así es que no hay injusticia en Dios. Para poder salvar al pecador, el cual no podía hacer propiciación por sus propios pecados, Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y ser nuestra propiciación, para aplacar la ira de Dios y para que nosotros tengamos redención. Así es que díganme ustedes si Dios es injusto. No puede serlo. Y así no nos diera ninguna recompensa por hacer algo en su obra, Dios no dejaría de ser injusto. No es que se haya equivocado el escritor al poner esto, no, hermanos. No, lo que él está apelando todavía es a la misericordia y gracia de Dios. Al decir, Dios no es injusto, Él se va a acordar de lo que ustedes hacen para Él. Así es que, número uno, no nos creamos que merecemos algo. Número dos, aún así Dios es tan justo, tan misericordioso y tan lleno de gracia que nos da lo que no merecemos en Cristo.
en Cristo. Y eso cambia todo, en Cristo. Porque sin Cristo, y si Dios decidiera perdonarnos sin Cristo, Dios sería injusto. Pero nos perdona en Cristo, quien ya pagó por nosotros. Así es que debemos dar gloria a su nombre. No, y Él no es injusto. Él se va a acordar de todo lo que hagamos. Y miren que la justicia de Dios y su misericordia no son antagónicos. O sea, no son dos atributos que se oponen entre sí, como pudiéramos llegar a pensar. Porque es justo, entonces no va a haber misericordia. No, sí la hay. Y ya la vimos ahorita en el Evangelio. Pero el salmista, Salmo 116, 5 dice: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Clemente es Jehová y justo. Ahí pudiera decir uno, clemente y justo. Sí, es clemente y justo, misericordioso es nuestro Dios. Así es. No son dos cosas que no pueden convivir con el Señor o en el Señor o ser el Señor, porque Él no tiene justicia, Él es la justicia y Él es el parámetro de nuestra justicia. Por eso Él nos manda a ser también a nosotros justos. Hay una gran bendición en Cristo, hermanos, y debemos de estar conformes con lo que Dios nos da, porque eso es lo justo. Pero aún con eso Dios no se va a olvidar de lo que tú hagas para Él. Así es que lo que te debe de motivar, en primer lugar, es lo que ya hizo por ti. Y en segundo lugar, lo que te debe de motivar para continuar en el camino del Señor es la recompensa que te dará por lo que hagas en su obra. Que repito, no tendré ni por qué darnos, pero Él es así, lleno de gracia y de misericordia. Pero eso sí, aquí hay otro pero. No es un pero mejor, pero es un pero necesario. El creyente le es demandada diligencia en el servicio al Señor. Diligencia en el servicio al Señor. Y este es mi segundo y último punto. El creyente debe de ser diligente en el servicio al Señor. Versículos 11 y 12, hermanos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El trabajo en el Señor requiere presteza. Cuando el autor está escribiendo y pone esta palabra que dice solicitud, dice, cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Está hablando precisamente de diligencia, está hablando de entusiasmo al servir, está hablando de prontitud para hacer las cosas. De eso está hablando el escritor, y esto en su corazón, no como una evidencia, es decir, para que todos vean que lo hace, no, sino más bien eso debe de nacer del corazón, esa diligencia, ese entusiasmo, esa prontitud. Y esa actitud es motivada por la gratitud. Si tú vives agradecido al Señor, va a ser muy fácil verte activo en su obra. Si vives de verdad agradecido con Dios. Esa es la actitud de gratitud por ser parte del reino del Señor. Y eso lo encontramos en el capítulo 12, versículo 28, que dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
Y lo que está diciendo, en otras palabras, es eso. Si tú eres parte del reino, que has recibido el reino de Dios, tienes gratitud, lo que tienes que hacer es entonces servir al Señor, agradándole, para agradarle a Él, no para agradar al ojo, porque al ojo muchas veces no lo agradamos, pero si agradamos a Dios, con eso es suficiente, hermanos. Pero la gratitud es el motor que te mueve a servir al Señor. Es una fórmula que no puede fallar. Salvación con gratitud es igual a servicio diligente. Servicio diligente. Yo sé que a veces pensamos, bueno, ¿y en qué puedo servir yo? ¿Qué puedo hacer? Siempre hay algo que hacer, hermanos. Siempre se los he dicho. En la iglesia siempre hay algo que podemos hacer. En la iglesia, y me refiero con los hermanos. En el edificio siempre hay algo que se tiene que hacer. El hermano nos dijo, yo voy a apoyarles con las bancas. Adelante, hermano. No. Otros vienen y hacen el aseo. Excelente, hermanos. Algún otro tiene una iniciativa y dice, creo que esto no se ve bien, lo voy a arreglar. De eso se trata. De ser diligentes, de ver las necesidades y servirnos unos a otros, porque, repito, al servirnos unos a otros, servimos al Señor. Cada uno de los creyentes debería vivir con esa gratitud y deseo de servir al Señor. Por eso el escritor dice, cada uno. Si se dan cuenta, en el verso 11 dice, pero deseamos que cada uno. O sea, deseamos que todos, pues. Si no dijera, bueno, deseamos que algunos de los creyentes siquiera tengan esa diligencia. No, hermanos. Dice, cada uno. Porque ahí sí debemos de estar cortados con la misma tijera en cuanto a la gratitud y en cuanto al deseo de servir. No unos más, otros menos. Que eso es lo que llega a pasar. Algunos tienen más gratitud que otros y algunos sirven más que otros. Pero la idea es de que todos lo hagamos por igual. Todos y cada uno deberíamos de servir igual. No un pequeñito grupo, ahí en la iglesia. Todos debemos de servir. Y miren que no dice de tiempo en tiempo muestren solicitud. El autor dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ya sea que Cristo venga o ya sea que el Señor nos llame. Hasta ese momento debemos de tener esa solicitud de servir. Y ven cómo ya el autor va cambiando el tema en cuanto al conocimiento, pero aquí ya lo pone en un plano práctico, en el terreno de la práctica, ya hablando del servicio, porque conocimiento sin ningún fruto, pues no sirve. Pero el conocimiento te debe de llevar agradecido y al terreno de la práctica, a hacer algo por el Señor. Y yo quisiera que nadie diga o piense, pero ¿qué puedo hacer, hermanos? Algo pueden hacer. Siempre algo se puede hacer, de verdad. Perdón que sea reiterativo en eso, pero no se queden con manos cruzadas y pensando en qué podemos ayudar dentro de la iglesia. Y miren que el autor aquí hace nuevamente un contraste. Él espera diligencia, espera entusiasmo de todos los creyentes, no solamente de unos, y dice, a fin de que no se hagan perezosos. Es la otra cara de la moneda. La diligencia es el antónimo de la pereza. Y esta palabra es exactamente la misma que utiliza el autor en versículos arriba, cuando dice que son tardos para oír.
es la misma en el original. Son perezosos para oír, y aquí lo que el autor está diciendo es que no quiero que sean perezosos para servir. Eso es lo que está diciendo, a fin de que no se hagan perezosos. ¿Y saben por qué lo dice, hermanos? Porque está el peligro de que los creyentes se vuelvan perezosos también. Como aquel grupo que es tardo para oír, que son perezosos para escuchar, o aquellos dos grupos de los que hablamos al principio. El creyente también se puede volver perezoso para servir. Y es lo que el autor dice, no debe de ser así. No debe haber esa posibilidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se agrada de los perezosos. Oía a un pastor decir, Dios no ama a los holgazanes. Y es verdad, hermanos. Dios no ama a un flojo. E independientemente de que sirva o no dentro de la iglesia, que sea flojo en sí, para trabajar, para mover un pie, para hacer lo que sea. Conozco a alguien que así es, no es de aquí, es de fuera, y hasta él mismo dice, porque tiene un hijo que salió igual, dice, y es igual que yo de flojo, dice. Le heredó la maldición, no es una maldición, pero lo ve, es que el niño ve y emula lo que hace el papá. Y dice, igual de pasguato y flojito, no les gusta caminar. Entonces, no, Dios no ama a ese tipo de personas, hermanos. Dios ama a quienes son diligentes, quienes quieren servir, quienes están agradecidos, quienes lo hacen por amor de verdad. Recuerdo a una señora, ya estoy terminando, una señora, ella tenía un nombre raro, se llamaba Westfalia. No sé si hayan oído hablar, escuchado ese nombre antes. Pues doña Westfalia era cristiana. Yo era un niño de primaria cuando ella iba a la primaria, porque tenía 2 hijas ahí en la primaria. Eran nuestras amiguitas, pues, ¿no? Con el grupo de hermanos y de primos que íbamos a la misma primaria. Y doña Westfalia lo que hacía, le encantaba participar en los eventos especiales como de papás, ¿no? Cuando celebraban a los papás, celebraban a las mamás. Ella siempre participaba y cantaba. Cantaba muy particular, ¿no? También, pero cantaba bien, cantaba muy bien, pero era un poquito raro como cantaba, como mujeres de hace muchos años. El punto es que doña Westfalia siempre andaba contenta y sirviendo, aún dentro de la primaria. Cuando nosotros la veíamos a la señora, nunca la veías con cara de molestia, de enojo, ni seria pues andaba siquiera. Siempre andaba con una sonrisa, y era tan activa que cualquier cosa que necesitaran, ella se apuntaba para hacerlo. Ella era cristiana, hermanos. Así debe de ser un cristiano. A muchos nos caía raro. Yo no era cristiano, era un chamaquito. Nosotros pues echábamos carrilla de todo. Pero ahora que pienso en ella como cristiana, era una cristiana ejemplar. Y su esposo también. El Señor era muy atento, muy amable. Y siempre andaban contentos los dos. Siempre contentos. Daban esa impresión de paz cuando los veías, de tranquilidad. Y de que eran como dignos de que te les podías acercar sin temer a que te dijeran algo. Ese es el punto, hermanos, la diligencia. Un cristiano tiene que ser así. No siempre malhumorado, mal encarado, o seriezote con la carota ahí, que a la gente la alejamos en lugar de acercarla. No hacemos diferencia. No perezosos, sí diligentes, sí con una buena actitud. Porque recuerden que la pereza no solo es una mala actitud,
es un pecado. Así es que hay que servir y servir al Señor, servir en la iglesia. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y busqué esta palabra en el original. ¿Saben qué significa fervientes? Eso, fervientes, pues. Alegres, o sea, serviciales. Han visto las pastillas efervescentes, ¿no? Que las echa uno en el agua y empiezan así, hermanos, fervientes, con el deseo de servir, de ayudar, de bendecir a la obra, de apoyar en lo que se pueda. No perezosos, dice el apóstol Pablo, sino diligentes. Y les decía, el caso de esta persona, que su hijo salió igual, porque ve el ejemplo. Y es lo que está diciendo acá el autor. Dice: no sean perezosos, sino imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él estaba hablando a judíos. ¿A quién tenía en mente? Un judío que escribía esta carta como ejemplos: a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, a Salomón también, ¿por qué no? A los profetas. Y eso es para nosotros, o debe de ser también para nosotros, referentes, ejemplos de seguir. Tenemos el ejemplo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos de ser ejemplo y ver ejemplos localmente, hermanos, de hermanos aquí, en la localidad. Es decir, que no nos vayamos con aquellos grandes hombres que Dios utilizó, sino que tratemos de ser influencia aquí. Ahora que está muy de moda eso de ser influencer, tratemos de ser influencia dentro de nuestros hermanos. Escuchen lo que escribió Thomas Brooks, un puritano. Dice: Dios ha hecho una separación entre gozo y ociosidad, entre seguridad y pereza, y por ello es imposible que puedas unir ambas cosas que Dios ha puesto por separado. La ociosidad y el gozo o la seguridad no van de la mano. La seguridad y el gozo son dones opcionales que Cristo concede solo a los cristianos laboriosos, diligentes. El cristiano perezoso, porque los hay, tiene su boca llena de quejas, mientras que el activo tiene su corazón repleto de consuelo. ¿Qué diferencia, hermanos? Así es que nosotros tenemos que imitar buenos ejemplos, porque es más fácil imitar siempre los malos ejemplos, ¿no es cierto? Hasta pasa en el trabajo. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, uno de los compañeros empieza a flojear y los demás dicen: si él flojea, pues yo, ¿por qué no? ¿Ven cuánta mediocridad puede llegar a haber en el pensamiento del hombre? Pues si él lo hace, yo también. En lugar que dijeran: yo no quiero que me comparen con él, yo quiero ser diferente. Porque siempre tratamos de imitar, directa o indirectamente, quizás consciente o inconscientemente, pero tratamos de imitar a alguien. Y Jonathan Edwards decía esto, y con esto termino: decido que si escuchare algo expresado como elogio hacia cualquier persona y considerare que tal cualidad sería loable en mí, me esforzaré por imitarla. O sea, él decía: si yo escucho algo de alguien que es bueno y que me puede servir, entonces voy a imitar a esa persona. Y podríamos pensar en un sentido contrario: si yo escucho de alguien algo que no está bien, no intentaré imitarla. Imitemos lo bueno y no lo malo. Y miren que esto no es una opción, hermanos. Son mandamientos que nos da el Señor por medio del autor. Imiten.
a hombres o a mujeres que sirven al Señor, que son diligentes, porque Dios no es injusto y la obra en el Señor Él la va a recompensar. Él la va a recompensar. Eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que nos mantengamos firmes sirviendo al Señor, constantes, porque la obra del Señor Él la va a recompensar. Así es que no merecemos, pero aún así lo va a hacer. Así es que hay que recibir del Señor la bendición e imitemos a aquellos que sirven al Señor y aquellos que vinieron al Señor esperando ver las promesas cumplidas. Y eso de las promesas es un tema que trataremos en los próximos domingos. Vamos a orar. Padre, gracias por ser tan justo. Gracias porque en tu justicia tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Para ti es justo. Y Él entregara todo su ser y su sangre fuera vertida a favor nuestro. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos y tampoco merecemos que tú nos recompenses por el trabajo que hacemos en tu obra. Pero hay una promesa de que tú no eres injusto y tú lo harás. Te agradecemos, Señor, y te rogamos que nos hagas cristianos fervorosos en el servicio, no perezosos, no quejumbrosos, no aquellos que señalan nada más los errores, sino aquellos que tratan de que las cosas sean distintas, pero sirviendo siempre con buena actitud y sin pereza. Ayúdanos a ser así, Señor. Necesitamos de ti. Gracias te damos, pues, y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.